Hola, ¿qué tal chicos de primero de secundaria? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con la materia de geografía y el tema es interdependencia económica y global, para lo cual vamos a ver conceptos como tratado de libre comercio, importación, exportación, comercio internacional, aduana, entre otros. Cuídense mucho chicos y comenzamos. Interdependencia económica y global para la materia de geografía. Glosario. IED, inversión extranjera directa. La balanza comercial se puede expresar de dos maneras: positiva, cuando se exporta mayor cantidad de bienes y servicios de los que se importan, lo cual se denomina superávit comercial; negativa, cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones y ahí se tiene un déficit comercial. Arancel: tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, como el de las costas judiciales, transporte ferroviario o aduanas. TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aduana. Una aduana es una dependencia pública cuya función es el registro de los bienes que se exportan y se importan, cobrando los impuestos correspondientes, etc. Importación: acción de importar un producto extranjero, es decir, cuando compramos algún producto de otro país, por ejemplo, las playeras de Taiwán. Exportación: acción de exportar un producto nacional, es decir, cuando nosotros les vendemos un producto a otro país, por ejemplo, la exportación de aguacate de México al mundo. Comercio internacional. El comercio es una actividad económica asociada con la venta y compra de productos y servicios, aunque es la terciaria, es decir, una actividad terciaria. Se lleva a cabo desde que los agricultores del periodo neolítico comenzaron a cosechar más de lo que consumían. De ese modo, las comunidades pueden intercambiar sus excedentes por otros productos. El comercio es una de las actividades más extendidas e importantes en el mundo y tiene algunas modalidades: el trueque, en el que no existe dinero de por medio y los productos se intercambian por otros, a los que por acuerdo se les asigna el mismo valor. Aquí tenemos, por ejemplo, dos personas que están intercambiando un pescado y un conejo y no hay dinero de por medio. Comercio minorista, en el cual el comprador adquiere mercancías de los productores para venderlas a minoristas. Es el caso de una tiendita de abarrotes. Comercio interior, en el cual se verifica al interior de un país. Nosotros podemos tomar de ejemplo todas las frutas que vienen de la costa, como plátanos, piñas, etc. Y el comercio exterior, que se efectúa ventas a otros países. Nosotros, por ejemplo, somos de los principales exportadores de aguacate, limón y motores para vehículos. El crecimiento de las redes de comunicaciones y transportes posibilitó el constante flujo de mercancías a través de carreteras, vías férreas y puertos aéreos marítimos. El mayor flujo de comercio externo se concentra mediante barcos de carga. El comercio internacional se lleva a cabo tanto por el comercio interior como exterior. En el primer caso, las actividades económicas extranjeras tienen por objetivo vender a la población del país donde se establecen. Podemos hablar de empresas como Coca-Cola, McDonald's, etc. En el segundo caso, las empresas se ubican en ciertos países para aprovechar alguna ventaja competitiva, es decir, alguna peculiaridad que les permite obtener mayores ganancias. Es el caso de la marca Nike, que tiene su fábrica de zapatos en China, ¿sale? Ejemplos de ello son las cercanías a otras naciones, cuya población es muy numerosa o recibe altos ingresos con los que se puede adquirir mercancías, es decir, con elevado poder adquisitivo, que tienen eficientes redes de transporte para facilitar la movilidad de mercancías, que cuentan con abundante mano de obra barata o donde los gobiernos exentan a las grandes corporaciones del pago de impuestos.
Es el caso de China. Aquí la mano de obra es muy barata y el país no cobra tantos aranceles a las compañías, es decir, no les cobra tantos impuestos por producir ahí, ya que son una fuente de empleo. Tales ventajas propician que grandes compañías se establezcan en países diferentes al de su origen. Esta actividad se mide a través del indicador llamado Inversión Extranjera Directa o IED, el cual refleja el monto de la inversión que las firmas extranjeras destinan a establecer plantas, fábricas, talleres de ensamblaje, almacenes y cualquier tipo de actividad económica en otros territorios. En la medida en la que una nación ofrece más ventajas competitivas, está más comunicada y posee mejores redes de transporte, será mayor la IED. En el caso de México, nosotros tenemos aquí a compañías como Ford, Cisco, Walmart y AT&T, que no son de nosotros, no son propiamente mexicanas, pero vinieron a invertir en nuestro país. Son parte de nuestro IED. Todos los países generan algunas de las mercancías que se consumen. Sin embargo, ninguno, incluidos los más ricos y los de economías más cerradas, es capaz de producir la totalidad de alimentos, ropa, electrodomésticos, vehículos, tecnologías y servicios que requiere su población. Por ello, tienen que abrir las fronteras para comercializar con otras naciones. Nosotros, por ejemplo, exportamos muchísimo lo que es el limón, el aguacate, los motores de vehículos, exportamos petróleo también, pero compramos gasolina. La venta de productos de un país a otro se llama exportación y la compra importación. El resultado de la diferencia entre ambos indicadores se conoce como balanza comercial. Es positiva cuando un país exporta más de lo que importa y negativa en el caso inverso. En los casos de ramos de comercio particulares, los países tienen una balanza comercial positiva en algunos aspectos y negativa en otros. Por ejemplo, México exporta petróleo crudo, pero importa gasolina, un derivado de aquel que tiene un precio mayor por estar refinado. En este rubro, su balanza comercial es negativa. Los países y las empresas que se encuentran en ellos buscan especializarse en ciertos sectores de la economía para abaratar sus costos, ser más competitivos y obtener mejores resultados en su balanza comercial. Por ejemplo, Brasil se ha convertido en uno de los principales exportadores de carne a Europa, a la vez que es un importante importador de tecnología alemana. Países Bajos y Japón, naciones que no cuentan con grandes extensiones de terreno para promover la ganadería extensiva, pero sí con los conocimientos y la innovación para el desarrollo de industrias básicas. Bloques comerciales. Debido al constante crecimiento del comercio internacional, los países firman tratados y acuerdos para establecer bloques que favorezcan las exportaciones e importaciones de sus integrantes. Suelen estar agrupados por su cercanía geográfica. Sin embargo, el componente político es el más importante en este tipo de convenios. Los gobiernos negocian con el fin de lograr mayor cantidad de beneficios para sus poblaciones. Aquí tenemos el ejemplo de la Unión Europea. Aquí está. Consejo de la Cooperación del Golfo. Acuerdo de Comercio Preferencial de Asia Meridional. Comunidad del África Meridional para el Desarrollo. Mercado Común del Sur. Y en donde nos ubicamos nosotros es en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual están participando México, Estados Unidos y Canadá. Los bloques comerciales
liberan el pago de impuestos, también llamados aranceles, a la importación de ciertos productos para proteger la economía local. Por ejemplo, Ecuador podría importar pescado de Perú, su vecino, que es más productivo en esta región por su ubicación geográfica y en consecuencia puede vender más barata esta mercancía. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano aplica aranceles a la importación para que el precio del pescado extranjero sea igual o más costoso que el local, con lo cual protege a los productores y la economía del país. También podríamos poner de ejemplo las manzanas Washington, que aquí en nuestro país son un poquito caras y es el mismo caso, ¿sale? Con los tratados internacionales se busca que los países firmantes compartan las ventajas competitivas de cada región. Existen diferentes tipos de tratado. Los de preferencia comercial, que dan prioridad a algunos países para vender y comprar sus productos. Los de zona de libre comercio, en las cuales muchas áreas mercantiles están exentas de aranceles. Es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los de unión aduanera, donde todos los países integrantes cobran el mismo arancel a las importaciones que reciben como bloque. Los del mercado común, que omiten todo arancel entre las naciones participantes y cobran aranceles iguales a las importaciones a las que no lo son. Y los de unión monetaria, los cuales, además de establecer la libre circulación de bienes y servicios entre miembros y cobrar el mismo arancel, comparten una moneda común. Es el caso de la Unión Europea, cuyos integrantes emplean el euro como moneda corriente. Los bloques comerciales permiten incrementar las exportaciones de las regiones y países aprovechando ventajas competitivas que da unión de territorios, la diversidad en recursos naturales, la abundancia en mano de obra y la diversificación del poder adquisitivo. Los países no compiten entre ellos como individuos, sino como un equipo contra otros. México pertenece al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es importante para los países que lo conforman. En Canadá, 1 de cada 5 empleos está relacionado con alguna actividad derivada de esta firma. El mercado de Estados Unidos ha crecido de tal manera que casi 200 millones de personas pueden consumir sus productos principalmente de alta tecnología sin aranceles. México ha diversificado sus exportaciones, ya que antes del acuerdo consistía casi exclusivamente en la venta de petróleo. Comunicaciones y transportes. El comercio internacional y la integración de los bloques económicos fueron posibles por el desarrollo de las redes de comunicaciones y transportes. Las empresas se trasladaron o llevaron la parte de su negocio a otros territorios. En cuanto al precio de transformación permitió que una mercancía se elaborara del otro lado del mundo y aún así obtuviera una mayor ganancia. Hoy resulta más barato manufacturar playeras en China, Vietnam, Taiwán, Indonesia, India o Pakistán y distribuirlas por el planeta que fabricarlas en una ciudad vecina al lugar de venta. Esto es por los aranceles que los países cobran por que las empresas se establezcan en sus territorios y por la mano de obra barata. A diario, los grandes buques cargueros transportan a todos los rincones de la Tierra centenares de toneladas de alimentos, petróleo, carbón, textiles, químicos, partes de autos, metales, productos elaborados, etc. Este fenómeno ayuda a exportar las ventajas competitivas de cada lugar. Por ejemplo, la abundante mano de obra del sureste asiático ha inundado el mundo con sus productos, debido a que es más barata que en otros países. El transporte marítimo comunica los bloques económicos a causa de la enorme cantidad de mercancías que a diario se traslada. Se han creado puertos de altura con especialidad para albergar buques que cargan más de 500,000 de toneladas. Aquí nosotros tenemos uno muy cerca que es el puerto de Manzanillo o la API, Administración Internacional Portuaria. ¿Sale?
Para mover mercancías con más rapidez se utiliza la vía aérea, por la cual también se desplazan los productos más valiosos, ya que conecta dos puntos distanciados por miles de kilómetros en tan solo unas horas. Una vez que los productos llegan a puertos marítimos, aéreos o a centros de carga multimodal o comercio mayorista, se dispersan dentro del continente para llegar al comercio minorista, lo cual se lleva a cabo por carretera o por tren. En el primer caso, las cargas son transportadas por tráiler o camiones y depende de las autopistas, carreteras o veredas de cada país para acceder a las localidades. Aquí tenemos dos imágenes, por ejemplo, es un avión carguero en donde vamos a suponer que tienen o llevan consigo pacas de ropa y aquí, bueno, ya está transportado a lo que es el comercio minorista. Debido a su relativamente baja capacidad de carga, se requieren más unidades para distribuir las mercancías por todo el territorio. En contraste, los ferrocarriles transportan un gran volumen de mercancías por un precio más asequible y pueden ser más rápidos, pero la cantidad de localidades a las que pueden llegar depende de la estructura ferroviaria del país o región. Además de los transportes, las comunicaciones han sido fundamentales para el desarrollo del comercio internacional y la interdependencia económica entre los países. La globalización, el crecimiento del comercio internacional, la mayor interdependencia económica, la creación de bloques comerciales y el auge de las comunicaciones son llamados globalización. Históricamente, la globalización comenzó con la expansión del modelo económico basado en la propiedad privada, también llamada capitalista, es decir, en los derechos de las personas sobre los bienes que pueden comprar y en la libertad de los mercados para vender y comprar lo que los individuos y empresas deseen, siempre y cuando tengan dinero. Es común que la marca de un artefacto provenga de un país que se haya ensamblado en otro u otros y extraído sus materias primas de algunos más. Ello es posible porque en la globalización las empresas se ubican donde sus ganancias son mayores. Un teléfono de firma estadounidense es manufacturado en China, pues resulta más barato pagar el sueldo de un obrero en ese país que del de América del Norte. Es el caso de nuestro querido iPhone, que es fabricado en China y es etiquetado como marca de Estados Unidos de América. Al buscar mayores ganancias, las personas se han asentado en otros lugares, dejando amplias regiones con altas tasas de desempleo. Este fenómeno ocurrió en México. Debido a su ubicación geográfica, antes de la globalización, se establecieron industrias de maquila cerca de la frontera con Estados Unidos. Al suprimirse muchos aranceles en otras regiones y abaratarse los costos de transporte, las empresas buscaron territorios donde los sueldos fueran más bajos que en México y se trasladaron al sureste asiático. Con la globalización han aumentado los problemas ambientales. Las grandes compañías han explotado más áreas forestales, abierto o construido más minas y plataformas petroleras, contaminado más cuerpos de agua y liberando más gases de efecto invernadero a la atmósfera, debido al aumento de industrias y medios de transporte. El aprendizaje esperado para esta lección es que examines la función del comercio y las redes de comunicaciones y transportes en la interdependencia económica entre países. Es todo, chicos, espero que les sea de ayuda para completar su ficha y espero verlos muy pronto. Cuídense mucho.